Siempre me fascinó la geología, la ciencia que nos cuenta la historia de la Tierra, pero jamás imaginé que esa pasión me llevaría a cuestionar mi propia cordura, a enfrentarme a algo tan antiguo que la humanidad decidió convertirlo en leyenda para poder dormir por las noches. Todo empezó durante un viaje de investigación a Islandia. Mi objetivo era el volcán Katla, uno de los más peligrosos y activos del país, una bestia dormida bajo el glaciar M. Riddle J. La zona estaba oficialmente cerrada por riesgo de actividad volcánica inminente, pero mi tesis dependía de unas muestras de roca que solo podía encontrar allí. Así que, con un poco de persuasión y bastante dinero, convencí a un guía local, un hombre llamado BJ.RN, para que me llevara por una ruta secreta, un sendero que solo los viejos cazadores conocían. El paisaje era de otro mundo. La tierra estaba tibia bajo mis botas de montaña, y el aire olía a azufre, a vapor caliente, como si estuviéramos caminando sobre el aliento de un ser primordial atrapado bajo nuestros pies. El silencio era total, solo roto por el silbido del viento y el crujido de la grava negra volcánica. Fue entonces cuando lo vi, sobresaliendo del suelo como un diente torcido de la tierra. Había un fragmento de hueso, pero era gigantesco. No se parecía a nada que hubiera estudiado antes en mis libros de paleontología. Era largo, curvado, y sus bordes parecían cerrados, afilados. Un escalofrío me recorrió la espalda, una sensación helada que no tenía nada que ver con la temperatura. Era como tocar la mandíbula de algo que nunca debió haber existido. Lo desenterré con cuidado. Era pesado, denso. BJRN, el guía, que hasta entonces se había mantenido a distancia, se acercó. Cuando vio lo que tenía en las manos, su rostro curtido palideció y se persignó instintivamente. «Ese es un mal presagio», me dijo en un susurro, con un acento islandés tan cerrado que apenas le entendí. «Aquí la tierra recuerda cosas que nosotros hemos olvidado. No la hagáis caso». Pensé que era simple superstición local, aunque gran error. Ese hueso se convirtió en mi obsesión. De vuelta en Reykjavik, contact a Daniel, un colega y amigo, un brillante paleontólogo de la Universidad de Copenhague. Le envié unas fotos y su respuesta fue inmediata. Necesito ver eso. Ahora viajé a Dinamarca con el fragmento de hueso envuelto como si fuera una reliquia sagrada. Nos encontramos en su despacho, un lugar lleno de fósiles y libros antiguos. Puse el hueso sobre su escritorio. Daniel lo rodeó, lo observó, y cuando finalmente lo tocó, dejó caer la taza de café que sostenía. El estruendo de la porcelana rompiéndose fue el único sonido en la sala durante un minuto eterno. Esto no es de ningún mamífero ni dinosaurio conocido», dijo, y pude ver que sus manos temblaban ligeramente y, «Dios mío, mira estas marcas». Se acercó una lámpara y lo examinó bajo la luz. Parece que algo lo quemó desde dentro. Su voz, normalmente llena de confianza académica, ahora era un hilo de terror. Según él, el hueso era increíblemente antiguo, de una era geológica que no cuadraba con nada, pero lo más extraño era su superficie vitrificada. Parecía haber sido expuesta a temperaturas imposibles, mucho más altas que las de un volcán promedio. Decidimos volver juntos a Islandia. Necesitábamos excavar más, encontrar más piezas de ese rompecabezas imposible. Yo solo quería respuestas científicas. Daniel, en cambio, parecía movido por algo más oscuro, casi una obsesión febril que había despertado ese hueso. Llegamos a Vikiemi, Hadau, el pueblo más cercano al volcán. Una pequeña comunidad costera azotada por los vientos salvajes del Atlántico Norte, las playas de arena negra, las formaciones rocosas que se alzaban como dedos desde el mar. Todo tenía un aire mítico, pero la gente nos observaba de forma extraña. Sus miradas no eran hostiles, sino más bien tristes, resignadas, como si supieran que habíamos venido a perturbar a algo que debía permanecer enterrado para siempre. Justo antes de partir hacia el volcán, una mujer mayor, con el rostro tan arrugado como un mapa antiguo, me tomó del brazo. Sus ojos eran de un azul pálido, casi transparentes. «No sigas buscando», me dijo con una voz que sonaba como el roce de las piedras. «Los dragones no murieron, solo duermen, y la tierra los protege». Reí, nerviosa. Ella su expresión era mortalmente seria. Ignoramos su advertencia y nos dirigimos de nuevo a la zona prohibida. Gracias a una serie de pequeños terremotos recientes, se había abierto una nueva grieta en la ladera del volcán, la entrada a una caverna que no aparecía en ningún mapa. Era nuestra oportunidad. Dentro, el aire era sofocante, cargado de un vapor espeso y un olor metálico, a sangre y a ozono. La luz de nuestras linternas apenas penetraba la oscuridad. A medida que avanzábamos empezamos a encontrar más huesos. Eran enormes, retorcidos. Algunos estaban incrustados en la propia roca volcánica, como si hubieran sido atrapados en mitad de un movimiento violento. Costillas del tamaño de árboles, vértebras tan grandes como rocas.
Estábamos dentro de un cementerio de gigantes, y entonces empezamos a oírlo. Un sonido grave, profundo, rítmico, un latido en boom, boom, boom. No puedo describir con palabras la sensación de escuchar algo vivo latiendo en el corazón de la tierra. Era como si un monstruo gigantesco estuviera respirando justo al otro lado de las paredes de piedra. El sonido resonaba en mi pecho, en mis propios huesos. El miedo se apoderó de mí, un miedo primal, instintivo. No es posible, susurré, más para mí que para Daniel. Y sí, empezó Daniel, tragando saliva. Su rostro estaba pálido como el papel. ¿Y si todos esos mitos, los dragones, los gigantes, se originaron en animales reales? Criaturas prehistóricas que evolucionaron para vivir en zonas volcánicas usando el calor geotérmico para sobrevivir. Antes de que pudiera responder, un estruendo ensordecedor sacudió la caverna. Las rocas cayeron a nuestro alrededor. Una grieta se abrió en la pared frente a nosotros, y una ráfaga de fuego azul brotó con la fuerza de un geyser. Fuego azul no era magma. El color indicaba que era un chorro de gas natural. Pero, ¿qué lo había inflamado? Dentro de ese viento ardiente, me pareció escuchar un rugido, un sonido gutural que vibró en el aire. El temblor se intensificó. Daniel, con los ojos desorbitados por el pánico, señalaba hacia el fondo de la cueva. Detrás de una pared de roca translúcida, iluminada por las llamas azules, una sombra gigantesca parecía deslizarse. «¡Corre!», me gritó. Pero yo estaba paralizada, congelada por el terror y una fascinación morbosa. Sentí una presión extraña en el pecho, como si la propia montaña estuviera inhalando, atrayéndome hacia ella. La sombra creció, ocupando todo el espacio visible detrás de la roca. Vi un contorno imposible, un cuello absurdamente largo, escamas que brillaban como carbones encendidos, una mandíbula enorme abriéndose y cerrándose. Pero cada vez que intentaba enfocar la vista, la criatura se desvanecía, como si estuviera hecha de aire caliente y oscuridad, una alucinación térmica. De repente una explosión nos arrojó violentamente al suelo. Daniel gritó, pero su voz se perdió entre los rugidos de la roca viva que nos rodeaba. «Adiós, espinas». Logré ponerme en pie y tiré de él. Corrimos a ciegas por los túneles, tropezando en la oscuridad mientras el fuego nos perseguía como un depredador inteligente y furioso. Nunca en mi vida había sentido un miedo tan puro. Cada paso era un milagro, cada segundo una eternidad. Cuando por fin salimos a la superficie, jadeando y cubiertos de polvo, la montaña lanzó un rugido final, un sonido tan intenso y profundo que los pájaros que volaban en el cielo cayeron muertos como piedras. Detrás de nosotros, el suelo se abrió, y una columna de fuego azul estalló hacia las nubes, iluminando todo el pueblo de Vik a lo lejos. Vimos a los habitantes salir a las calles mirando hacia el volcán. Ninguno de ellos parecía sorprendido. Solo resignados regresamos a Reykjavik esa misma madrugada. Daniel no dijo una sola palabra en todo el camino. Solo apretaba con fuerza un pequeño hueso que había logrado recoger en nuestra huida, como si fuera la prueba irrefutable de una verdad prohibida. Una semana después, recibí una llamada de la universidad. Daniel había desaparecido. Nadie sabía nada de él desde que solicitó acceso a los archivos más antiguos y restringidos sobre la actividad volcánica en la región del Ártico. Sabía que no debía hacerlo, pero una fuerza me impulsó a revisar su habitación de hotel. Estaba vacía, excepto por un solo papel sobre la mesita de noche. Con su letra temblorosa, había escrito una nota. Los dragones existen, no como animales, sino como fuerzas. Fuerzas geológicas vivas que respiran dentro de la tierra y despiertan cuando alguien los recuerda. Desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, juro que escucho un latido bajo mis pies. Un rumor profundo, constante, el sonido de un corazón gigantesco que no debería existir. A veces sueño con la sombra que vimos en la caverna, otras veces creo que la veo moverse detrás de los vapores cuando camino cerca de un geyser o una fuente termal. No sé si alguna vez volveré a Islandia, pero sé algo con una certeza aterradora. Yo no desperté a un dragón, solo hice que me mirara. Y ahora, no deja de buscarme. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.